Estamos con Magali Salinas en la línea. Magali, muy buenos días. Nicolás, buenos días, ¿qué tal? Yo quisiera... Acá desde el puerto. Yo quisiera que nos cuentes lo que está pasando. Hemos tenido dificultades, hemos tratado desde el comienzo de la semana de comunicarnos contigo, pero incluso hablar por teléfono, madre de Dios, por celular es una dificultad, ¿no? Sí, es terrible, no hay señal. Oh, claro, está terrible, no tenemos cómo comunicarnos, estamos lejos de la ciudad. Bueno, te cuento, el problema son las carreteras y los puentes. El año pasado yo conversé contigo por el puente que queda acá a 200 metros de nuestro centro, que nunca la municipalidad lo arregló y lo dejó botado así. Bueno, nuevamente ha habido una crecida, hará 4 o 5 días, y se ha llevado el puente por completo, o sea, por la Tambopata, lo que es corredor turístico, ya no tenemos pase. Pero ese no es el problema más grave. El problema más grave es que al comienzo del corredor, como en el kilómetro 1,5 o 2, hay un puente principal, que es el puente de Herrera, y el gobernador Otsuka se ha atrevido a desarmar nuestro puente y hacer un alterno. Desgraciadamente el alterno queda pues a nivel casi del río, un poquito más elevado, y con esta crecida este puente se inundó. ¿Quién hace una obra en época de lluvia? Nosotros estamos entrando ya a un invierno con lluvias torrenciales y nos vamos a quedar sin ese puente, y lo ha dejado abandonado, es lo peor. Hace una semana que ese puente no lo trabaja nadie, porque dicen que se ha malogrado la maquinaria y nos ha arruinado este señor, porque nosotros somos como 50 familias que vivimos acá en este corredor y somos todos los emprendedores que hace 11 años hemos puesto nuestra alma, corazón y vida acá para hacer este corredor turístico, que el corredor turístico no tiene nada, Nicolás. Está lleno de basura, los puentes se caen a pedazos, y todo es horrible, impresentable. Acá vienen los turistas y tienen que caminar, los tienen que dejar a kilómetros de distancia para poder llegar, y nuestro proyecto se sostiene con las visitas de los turistas y con los voluntarios, y ahora no tenemos nada, tenemos 50 animales que tenemos que mantener y que son del Estado, porque tú sabes que la fauna es del Estado y a uno le dan custodia temporal, no te dan custodia definitiva. Entonces no hay derecho que encima este señor ponga en riesgo nuestro proyecto desarmando este puente en época de invierno. Y nadie le dice nada, las autoridades acá hacen lo que les da la gana. Abusan de los pobladores y no dicen nada. Igual está la carretera La Joya, eso también ha sido un robo. Han arreglado los de transporte en la carretera La Joya y ahora es una desgracia. O sea que estamos nosotros totalmente incomunicados nuevamente. La historia se repite y todos los años se repite para nosotros esto. Diciembre, enero, febrero, marzo es terrible, encima que es temporada baja. Alguien tiene que venir a ver lo que están haciendo acá estos señores. Ellos ya se van en enero. ¿Cómo va a abandonar una obra tan importante para nosotros, que es el ingreso a nuestro corredor turístico? No, además Magali, es el futuro, ¿no es cierto?, de Madre de Dios. Es decir, si algo de riqueza tenemos en Madre de Dios, en Loreto, en otras, digamos, territorios de nuestra selva, es esta posibilidad de desarrollar el turismo ecológico, el turismo de aventura, el turismo conservacionista, a los observadores de pájaros. O sea, tenemos una diversidad que no hay en ninguna otra parte del planeta, y la tenemos ahí sin posibilidad de entrar. No les importa. Nicolás, ¿sabes lo que me dijo el gobernador? A mí ya no me importa quedarme callada. Que la gente pobre tiene que comer y que se coma la fauna. Eso fue lo que me dijo cuando vino a visitar mi centro. O sea, todavía en esta época
se tienen que comer monos, guangana, venado, todo para subsistir, porque ellos no han podido hacer nada, no les han podido dar ni siquiera a los nativos pollos para que aprendan a criar gallinas, pollos, huevos, nada, porque no ha hecho absolutamente nada. Este señor lo único que hace es enriquecerse y meterse la plata al bolsillo. Nadie los controla. ¿Quién los controla? Nadie. En provincia es peor, Nicolás. No existe ningún tipo de control para estos señores. Y la Contraloría y la Fiscalía, nadie dice nada, por ejemplo, con lo de este puente, que está claro que iba a pasar lo que iba a pasar, ¿no es cierto? O sea, tienes un problema de diseño y construyes cuando ya no puedes construir. Nadie dice nada, nadie lo fiscaliza y todavía le quería poner su nombre, dice, el nombre del puente, en vez de Herrera le iba a poner Ochuca y lo ha dejado abandonado totalmente, perjudicando a todititos nosotros que somos como 50 familias, hasta más familias que vivimos acá y que estamos tratando de hacer algo por Madre de Dios, que es cochina, la basura tirada, todo es una desgracia y encima nos viene a hacer este daño. Yo no entiendo, de verdad, y ya no sé ni siquiera a quién acudir, porque de verdad que el año pasado fue igual, me quedé con el puente. Ahora, pero Magali, lo que no se entiende es que se ha hablado tanto en los últimos años en contra de la minería ilegal, habían operativos espectaculares, ¿no es cierto?, dinamitaban las máquinas, pero la minería ilegal sigue funcionando, y digo, lo relaciono porque se dijo es decir, cuando hablábamos de ese tema, que la gran alternativa para Madre de Dios era el desarrollo extensivo del turismo, que podíamos llevar, sí, pero no solo miles, sí, cientos de miles de personas a visitar Madre de Dios, pero la minería ilegal sigue operando. Sí, pero el señor, ¿sabes qué dice? El gobernador dice que todo el dinero se va a los albergues. ¿Cómo no van a ir a los albergues si a esta ciudad no tienen ni qué visitar? La ciudad ni siquiera la cuida, no ha hecho nada turístico para que la gente pueda venir y por lo menos pasar y quedarse unos días en la ciudad antes de irse a los albergues. Nosotros hemos sido una alternativa y que hemos hecho un corredor para que todos los turistas puedan venir a disfrutar de todo lo que puede haber acá. Y yo me he reventado los lomos 13 años cuidando la fauna para que al final me perjudiquen de esa manera, Nicolás. De verdad, ahora sí estoy con una rabia, cólera y pena de este país que no se puede sacar adelante cuando uno hace todo el esfuerzo por salir y te perjudican encima. No, ya no sé qué hacer para que las autoridades arreglen esta carretera, ese corredor, le den otra forma para que los turistas no se espanten de ver cómo vivimos, parecemos salvajes. Los puentes están que se caen a pedazos, la carretera de La Joya totalmente rota, llena de huecos que no pueden ni venirse por ahí porque es imposible transitarla y sin embargo no les importa. Esa es su carta de presentación para toda la gente que viene acá. La gente no viene a verlos a ellos, vienen a ver animales, vienen a ver la fauna, vienen a ver y se quedan espantados, esa es la verdad, espantados. Por eso es que no vienen a la ciudad, se van directamente a los albergues. Y él se queja de eso y dice que por qué el turismo se va a los albergues. Nunca ha hecho nada por su ciudad, nada. Así ahora, ¿qué va a pasar? Hay nuevas autoridades electas, hay segunda vuelta también, creo, en Madre de Dios, ¿no es cierto? Para el gobierno regional. Sí, hay segunda vuelta. Hay un doctor Hidalgo y hay un señor Imura que también parece que es minero y que me imagino que de repente, como acá la gente es así, va a votar seguro por el minero. Y vamos a seguir en el mismo problema y con la misma situación y eso no va a cambiar nunca, de verdad. A mí me da muchísima pena porque este pueblo no ha crecido nada en los años que tengo yo acá, lo veo, pero sí, una carretera se demoran 3 años en una cuadra, o 2 años, o 1 año en hacer una cuadra para arreglarla.
Sin embargo, acá la parte turística ni la han tocado, ni la han arreglado. Hay un mirador turístico que lo construyeron el año pasado y lo han dejado totalmente abandonado. Ya han crecido tantas las plantas y todo que ya no se pueden ingresar a ese mirador. ¿Cuánto dinero han invertido ahí? ¿Dónde se ha ido la plata? Ese es el problema acá, que no hay ningún control por el dinero y hacen obras y las dejan abandonadas. Y ahora nos deja abandonado este puente, este señor, porque se va en enero. Y ahorita la obra está totalmente abandonada. Se le ha valorado una máquina y así lo dejó. Y nadie se queja, nadie grita, la única que se queja y que siempre busca cómo poder llamar la atención soy yo, pero yo no soy la única, son un montón de gente. Yo no entiendo, de verdad, Nicolás, ya no sé ni qué hacer, ni dónde quién recurrir. Bueno, yo te agradezco, Magali, por habernos atendido. Entiendo completamente tu indignación, porque además, o sea, por ejemplo, cuando tú en Costa Rica, que no tienen ni la centésima parte, ya digamos que tienen la décima parte, ¿no es cierto?, en espacios muchísimo más reducidos de diversidad, ¿no es cierto?, biológica como tenemos nosotros, le sacan el jugo. A Costa Rica van más turistas que al Perú. Es increíble, o sea, Madre de Dios, es una maravilla. Tambopata es uno de los últimos rincones limpios del planeta, que hay millones de personas que quisieran conocer. Yo incluso en Machu Picchu, yo he visto montones de japoneses que no vienen a Machu Picchu a ver la ruina, ¿no? Vienen a ver los picaflores y las mariposas. O sea, y eso lo tenemos en Madre de Dios, pero como en ninguna otra parte del planeta, y no lo explotamos de una manera inteligente para cambiar la vida de la gente. No lo cuida, Nicolás. Dice que hay que comérselo, porque como hay tanta pobreza, entonces que la gente pobre se coma las guanganas, los monos, los tucanes, los guacamayos, los loros, todo. ¿Qué te parece? Esa fue la respuesta que me dio a mí cuando vino hace años a visitar mi centro. Y tú, como comprenderás, me sentí pues como que estaba haciendo una labor de más, ¿no? Porque yo, ¿para qué vengo acá? A cuidar la fauna, cuando este señor dice que hay que comérsela, que se coman los monos, que se coman todo. Y los nativos no solamente se lo comen, lo venden, también se usa para tráfico. Ellos no se comen todo el porcentaje que les han dado, lo venden, porque acá vienen a ofrecerlo. Entonces yo no entiendo cómo esto camina de esta manera, y la gente no le importa su fauna. Todos salen a la calle, caminan, a ver, puedes ver a alguien con su guangana amarradita, un mono colgado en el cuello. La única que está apoyando recién ahorita esta gestión es la fiscal de Medio Ambiente, que es nueva, que es la doctora Karina Garay, que yo estoy súper agradecida con ella. Pero igual, no podemos estar rescatando y llevando pues acá al centro 500 animales porque no tenemos ni siquiera apoyo, ningún tipo de apoyo económico. Entonces no podemos llenar el centro de toda la fauna que la gente tiene, porque este señor no le importa y es completamente indiferente al tema de la fauna, para lo que vienen los turistas a ver. A él no le importa eso. Bueno, él no está preocupado por eso. Muchas gracias, Magali, por atendernos, y ojalá que este mensaje que estás lanzando desde Madre de Dios sea escuchado por las autoridades, que además hablan mucho del tema, pero a la hora de la realidad vemos que las cosas no cambian. Muchas gracias, Magali. Muchas gracias. Nicolás. Gracias. Miren qué tal tragedia, ¿no? Porque estamos hablando hace años de que hay que combatir la minería ilegal por el daño que produce, ¿no es cierto?, al medio ambiente, por la destrucción de nuestra Amazonía, por la explotación brutal de los trabajadores, ¿no?, de la gente que trabaja en esas explotaciones mineras, es en las peores condiciones, son condiciones infrahumanas, además en un contexto envuelto en delincuencia, en prostitución infantil, es decir, todo lo peor de la sociedad se reúne ahí. Pero si queremos acabar con eso, ¿no es cierto?, no solamente hay que acabar con los cuellos blancos, ¿ah? Porque ese oro, ¿cómo termina en Estados Unidos ese oro? ¿Cómo termina ese oro en Estados Unidos? Porque hay gente que lo procesa, le pone su papelito, lo legaliza y lo vende en Estados Unidos. Dicho sea de paso, hay un juicio en Estados Unidos del que se ha hablado, porque se ha descubierto que por lo menos 3.600 millones de dólares
de oro que entró en Estados Unidos era de origen ilegal y venía del Perú. Y eso es nuestro oro, ¿ah? O sea que ahí hay plata nuestra y hay que acreditarse en ese proceso como alguna gente está reclamando, pero eso es un lado del problema, ¿no es cierto? O sea, no solamente hay que ir a meter bombazos, como se ha hecho montones de veces, pero no han podido impedir que la minería ilegal siga funcionando, sino que hay que capturar, meter presos y recuperar el dinero de estos intermediarios, que son los que se forran con la minería ilegal y con la destrucción de nuestra Amazonía. Pero si queremos cambiarle la vida a la gente en Madre de Dios, tenemos que ofrecerle alternativas, porque hay muchísima gente que se va a trabajar en la minería ilegal porque no hay otra opción. Y el turismo lo tenemos ahí, tenemos algo que no tiene nadie, señor. Nadie tiene lo que tenemos nosotros en biodiversidad. Nadie, y tenemos que explotarlo para beneficio de la gente. O sea, todos en Madre de Dios deberían poder vivir de la mejor manera que puede vivir un ciudadano y un ser humano, explotando racionalmente las posibilidades de nuestro turismo, y no lo hacemos. Pero una vez más, eso nos lleva ¿a qué? ¿A quiénes son nuestras autoridades? Pues, ¿a quiénes? ¿Usted cree que les importa? No les importa, están ahí para forrarse, los de ahí, los de arriba. Ese es el problema. Y eso es lo que tenemos que cambiar.